la primera sección se llama planteamiento del problema, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que acá es donde vamos a determinar claramente cuál es nuestro problema de investigación, ¿listo? Pues ya sabemos que se llama planteamiento del problema. Listo. Entonces, yo tengo diferentes partes para plantear mi problema, ¿listo? Entonces, lo primero que voy a hacer, el 1.1, voy a hacer una descripción de mi problema. Con base en esa descripción, voy a generar una formulación de mi problema. Y con base en esa formulación y en esa descripción, voy a generar una justificación. ¿Listo? Entonces, esas son las tres primeras partes del primer capítulo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, tenemos acá el planteamiento del problema. Vamos a empezar con la descripción del problema. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta descripción es literalmente casi lo que ustedes tienen en la ficha, escrito de una manera un poquito más bonita. ¿Listo? Entonces, tenemos una estructura 1 que sería para los proyectos de desarrollo de software y para los proyectos de innovación. ¿Listo? Para los de desarrollo de software y para las pasantías. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esta estructura 1? ¿Listo? Entonces, literalmente lo mismo que ya vimos que se podía hacer. Un contexto, un estado actual, un estado ideal y una solución a alto nivel. ¿Listo? Lo mismo que nosotros tenemos en la ficha. ¿Listo? Súper claro. Entonces, acá lo que hacemos es meterle un poco de carnecita. Ya como conocemos algo más del problema, entonces de pronto podemos decir algo más. O por el camino, lo que dijo Iván Felipe, podemos meter ahí adicional, digamos, pueden decir, bueno, adicional a los problemas, un estudio de, no sé, digamos, Iván Felipe que va a hablar un tema de droguerías, un estudio de un laboratorio muy grande, de Sanofi, evidenció que el 30% de las droguerías que no tienen actualización tecnológica se quiebran. Esas cosas también pueden ir ahí como parte de ese estado actual y ese estado ideal como para mostrar la problemática. ¿Listo? En la estructura 2, que sería para los demás proyectos, innovación, investigación y emprendimiento, entonces partimos de lo mismo, de un contexto, solo que en el contexto de acá estamos hablando del contexto del beneficiario, ¿cierto? Beneficiario. Acá estamos hablando de la empresa a la que yo le voy a desarrollar el software, ¿listo? O a la que le voy a prestar mis servicios como pasante. Acá estoy hablando del contexto general de la problemática. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de innovación, investigación, emprendimiento, tengo que describir más o menos el contexto. Entonces, en el caso de Esteban, la venta de ropa en el país, y tiene tal contexto y fin. ¿Listo? O sea, está hablando del contexto en general, o el comercio electrónico de ropa en Colombia es un sector de crecimiento, Los que tengan temas de innovación también lo van a hacer de esa manera. Y los que tengan temas de investigación, pues más veros. O sea, si es un proyecto de investigación, pues no hace con más un proyecto de investigación. Después de ese contexto, entonces, que sería como algo como la descripción del estado actual, lo que se debe hacer es
mostrar datos. Ellos sí están obligados a mostrar datos que soporten la problemática. ¿Listo? Esto es más cercano a lo que nos decía Iván Felipe. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes acá están yendo a donde un beneficiario. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que hacen es decirle a ese beneficiario, venga, ¿qué problemas tiene usted? Y el beneficiario le dice a usted todos los problemas que tiene. Cuando ustedes están en innovación, investigación, emprendimiento, ustedes no pueden decir, no, es que yo creo que el comercio electrónico de productos perecederos va a crecer el próximo año. Sí, porque ustedes no son los gurús, pues, para creerle todo lo que digan. Entonces, es ahí cuando ustedes deben directamente entrar a justificar eso con cifras o con datos. Según CESOP, según Amazon proyecta, listo, ahí pueden sacar noticias, informes, lo que ustedes quieran. Y después de esos datos que soportan la problemática, entonces ustedes hacen un análisis. ¿Listo? No es solo presentar los datos por presentarlos. ¿Listo? Entonces, si ustedes me muestran una gráfica donde dicen que el sector del comercio electrónico en ropa va a crecer un 20%, ¿listo? Pero no me lo analizan y yo después encuentro que el sector de alimentos va a crecer un 80%, entonces digo, bueno, ¿por qué es tan bueno invertir en ropa si en realidad el crecimiento va a ser tan pequeño? Entonces ya ustedes deben hacer un análisis de esos datos. Entonces ustedes muestran una gráfica, me analizan a qué se refieren esos datos que están en esa gráfica. ¿Listo? Y finalmente hacen unas conclusiones, que es como algo así como la solución a alto nivel. ¿Listo? Entonces, para enfrentar esto, es por eso que se propone hacer tal y tal cosa. ¿Listo? Y listo, con eso ya terminamos la sección 1.1 del anteproyecto. ¿Alguien tiene dudas frente a lo que presenté acá o vamos súper bien? Acá no les hice muchas preguntas porque esto es más familiar a lo que hemos venido haciendo. No, profe, por el momento no. Listo, gracias Iván Felipe. Listo. Seguimos entonces con la parte de la formulación del problema. ¿Listo? Entonces, para la formulación del problema yo propongo 3 estructuras distintas. ¿Listo? La estructura 1, que sería para los proyectos de desarrollo de software. ¿Listo? La estructura 2, que es para los demás proyectos, pero esto es lo que se llama pregunta de investigación. Y la estructura 3, que es para las demás modalidades y está en modo de hipótesis. ¿Listo? Entonces, yo cuando estoy hablando de desarrollo de software, yo debo hacer algo que se llama una formulación descriptiva del problema. ¿Listo? ¿Qué es la formulación descriptiva? Está muy ligado con lo que vimos ahorita hace un momento. En la formulación descriptiva de un problema, yo lo que hago es, primero, describo las problemáticas concretas. ¿Listo? Que es algo similar a lo que tengo aquí en el estado actual. Pero entonces lo digo mucho más puntual. O sea, en el estado actual yo puedo decir a través del tiempo, se ha tenido registro por medio de papel, y ustedes ponen sus causas, sus consecuencias. Acá lo ponen de manera concreta. Actualmente la droguería tal tiene los siguientes inconvenientes. Punto. Pierde datos de los clientes porque tiene los registros en papel. Punto. No tiene registro de los productos que se venden debido a tal cosa. Punto. Pasa punto. ¿Listo? Y ponen las problemáticas concretas las que ustedes vayan a atacar.
Y después me dicen las soluciones a esas problemáticas, que es algo como el estado ideal, pero más resumido. Entonces, si la primera problemática fue, se pierden registros porque se lleva todo de manera manual de los clientes, entonces se propone realizar un módulo de clientes que no permita que se pierdan los registros de los clientes, punto. Se propone crear un módulo de inventarios que permita llevar el registro de los productos, punto. Y todo lo que ustedes vayan a proponer, ¿listo? Es muy similar a lo que tenemos acá en la parte, es lo que llamamos una formulación descriptiva de la problemática, porque ustedes están proponiendo la problemática y la solución, ¿listo? Este también lo pueden utilizar los de desarrollo de software, pero este es un poco más, digamos, más difícil de comprobar, pero igualmente se puede, ¿listo? Entonces, este también estaría formado por dos partes. La primera, entonces, el resumen de las problemáticas, muy similar a las que están acá, ¿listo? Las problemáticas concretas. Pero acá ustedes realizan en el segundo párrafo una pregunta de investigación que ustedes piensan solucionar, ¿listo? Esta es la pregunta que ustedes deben resolver con su trabajo de grado, ¿listo? Entonces, ¿cuál se te ocurre, Esteban, que podría ser tu pregunta de investigación? No sé, me corchó ahí. No. Listo. Una pregunta de trabajo de investigación, ¿sí? Sí, o sea, la pregunta es algo con lo que tú vas a resolver el trabajo de investigación, ¿listo? Ok, pues algo así como ¿podrían medios digitales mejorar la calidad de las ventas de productos de la industria textil? ¿Podría ser algo así? Bueno, esa es una pregunta, ¿listo? Esa es una pregunta que empieza siendo válida, pero entonces la vamos a desglosar. Tú me dices, ¿podría ser? ¿Cuáles serían las posibles respuestas a esa pregunta? Camilo, si yo hago una pregunta de ¿podría ser? ¿Cuáles son las posibilidades de respuesta que yo tengo? Camilo. Bueno, Sebastián. O sea, posibles respuestas a lo que dijo Esteban. Sí, o sea, yo te digo a ti, digamos, ponlo en cualquier contexto, pero si comienzo de la misma manera. ¿Podría yo dictar una buena clase de la próxima sesión? ¿Qué respondería? ¿Cuáles son las posibilidades de respuesta? Pues podría ser una incógnita como un puede ser, tal vez, o algo por el estilo. Un sí, Pero depende. sí, No sé exacto, pero si yo la voy a resolver, si yo quiero resolverla, debería contestar o sí o no, ¿cierto? Podría ser sí o no, ¿listo? Lo podría decir de esa manera. Pero la pregunta de investigación no debe responderse sí o no, al menos que estemos haciendo trabajos teóricos, digamos, trabajos de matemáticas, donde ustedes dicen, podría el cuadrado de no sé qué dimensionarse en el espacio tal, ustedes pueden contestar sí, pero tienen que justificar por qué sí. Eso no es así de chévere. Acá es más complicado porque esa pregunta podría quedar en el aire, ¿listo? Y lo segundo es que recuerden que ustedes deben resolver la pregunta. Si a mí me dice Esteban, ¿podría la aplicación mejorar la venta de productos textiles? Pues entonces lo que yo digo es, Esteban va a hacer un estudio de mercado para mirar el impacto que han tenido las ventas textiles desde que se implementó su aplicación, a ver si se han mejorado significativamente o no. Seguimos entonces. En el tema de la pregunta de investigación, ¿listo? Entonces, cuando yo la formulo, yo debo asegurarme que mi proyecto le va a dar respuesta a esa pregunta de investigación, ¿listo? En general, cuando son proyectos de desarrollo de software, la pregunta es del tipo, ¿cómo es el software
que va a permitir, por ejemplo, en el caso de Esteban, podría ser, si lo hace en modo de pregunta e investigación, ¿cómo debería ser el software que permita la gestión de ventas o cómo podría ser el software y el modelo de negocio que permita implementar una aplicación de venta de ropa en línea? ¿Listo? Debe ser lo más específica que sea posible. En el caso, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con el caso de Felipe, también sería algo así como, ¿cómo es el software que permite realizar la gestión de inventarios y registro de productos en la droguería Onassis? ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, esa es la pregunta, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? Pues el software que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, esa sí es una pregunta de investigación. Igual, los que van a hacer preguntas, cuando lo formulen, yo les voy a corregir y les voy a dar una realimentación más personalizada. Eso es para que tengan una idea. ¿Listo? Y en la parte de hipótesis, lo mismo, se plantea un resumen de problemáticas y luego se hace una suposición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta se utiliza mucho para el tema de pasantías, por ejemplo. ¿Listo? Entonces yo supongo, entonces es como las problemáticas son todas, mi hipótesis. Con el trabajo realizado como parte de la pasantía, la empresa tal va a tener mejorado su proceso de desarrollo de software. ¿Sí? Ese es el resultado que él espera obtener. ¿Listo? Si lo viéramos, por ejemplo, en el caso de Sebastián, recuérdame, Sebastián, cuál es su proyecto con Daniel, es que no lo tengo muy presente ahorita. Pausas activas. La aplicación de pausas activas con el profe Wilson, listo. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, lo que podrían decir, esto es lo mismo, es una suposición que ustedes van a resolver con su trabajo. Si Sebastián y Daniel me dijeran, vamos a crear una aplicación que va a mejorar la calidad de vida de las personas, y esa es la suposición, pues yo tengo que ver el estudio donde ustedes cogieron la calidad de vida de las personas antes, la calidad de vida después de que las personas utilizaron su aplicación y ver que si hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Y eso ustedes no lo van a hacer en este mes, entonces ese no es el camino. Entonces las suposiciones que ustedes tienen que hacer es más del tipo, por ejemplo, es posible realizar una aplicación de pausas activas que sea usable y accesible para todas las personas. Entonces su suposición, esa sería la pregunta, un poquito refinándola. ¿Y cuál sería la hipótesis? Sería, ¿se puede diseñar una aplicación o se puede desarrollar una aplicación móvil que facilite la gestión de pausas activas para las personas? Y listo. Eso lo van a sustentar tanto con lo que viene del marco de referente como ya el mismo desarrollo de ustedes, donde ustedes dicen, mire, sí, nosotros vamos a mejorar porque ninguna otra aplicación hace esto, en cambio nosotros sí lo hacemos. ¿Listo? Entonces son las tres formas para que ustedes, en que ustedes pueden hacer la sección 2, que es la formulación del problema. ¿Qué sería? Formular el problema de manera descriptiva, que es plantear las problemáticas concretas y poner las soluciones. Esa es la recomendada para desarrollo de software. Igualmente, algunos de sus directores o algunos o ustedes mismos por deseo desean hacerlo de alguna de las otras formas, también está bien. En el siguiente, que es de la problemática, de la pregunta, plantean un conjunto de problemáticas y ponen una pregunta que ustedes van a resolver con su trabajo de grado. En la mayoría, como sus trabajos de grado implican desarrollo de software, la pregunta es del tipo, ¿cómo es el sistema o cuál es el sistema que permite hacer tal y tal cosa? ¿Listo? Y por último, en la hipótesis es similar, solo que ustedes en vez de hacer una pregunta, hacen una suposición. ¿Sí? El sistema tal va a permitir hacer tal y tal cosa. Esa podría ser tu suposición. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí o vamos claros? Claro, profe. Listo, gracias Darío. Entonces vamos a seguir con la parte de justificación. ¿Listo? Entonces, la justificación durante muchos semestres era muy confusa y como que la gente no sabía por dónde. Algunos ponían datos, pero para algunas cosas es muy difícil conseguir datos, ¿no? Si yo le digo a Felipe, justifíqueme su problema con datos de droguerías, estudios de droguerías de barrio, no hay muchos, entonces se vuelve un problema.
Pero yo a través del tiempo fui refinando mi fórmula y encontré que hay una forma fácil, entre comillas, en la que se puede justificar un problema. ¿Listo? Entonces, lo que debemos empezar diciendo es, ¿cuál es la importancia de la solución? ¿Listo? ¿De dónde se deriva esta importancia de la solución? ¿De dónde yo la podría sacar? ¿De dónde yo fácilmente podría relacionar para decir, mire, mi aplicación es importante por tal cosa? ¿A quién se le ocurre? Que soluciona el problema que se había planteado al comienzo. Gracias, Sergio. Súper bien. La importancia de la solución es el resumen de, básicamente, es decir, en otras palabras, que se resuelven las problemáticas planteadas. Entonces, si yo dije que la droguería Pepito tiene tales y tales problemas, ¿cuál sería la importancia? Pues este proyecto es importante porque le va a permitir a la droguería no tener los problemas que tiene actualmente, le va a permitir que no pierda clientes, que no pierda inventario, que no pierda, que no tenga, que no... ¿Sí ves? Ahí está la importancia. Para los proyectos de innovación, emprendimiento e investigación, pues la problemática también va a ser un poquito más concreta. Entonces, por ejemplo, hay una necesidad en el mercado de aplicaciones para vender hortalizas. Entonces, ¿cuál sería la importancia? Esa sería la problemática. ¿Cuál sería la importancia de la solución? Pues la importancia de la solución es que esta aplicación va a permitir que las personas tengan acceso a una aplicación por medio de la cual puedan comprar hortalizas. ¿Listo? Esa es la idea general, ya la cháchara la echan ustedes. Pero eso es el primer punto de que va, ¿listo? Importancia de la solución, que es un resumen, pues, de las problemáticas que soluciona, ¿listo? En el siguiente punto, me lo justifican desde el punto de vista económico. En el siguiente, me lo justifican desde el punto de vista social. En el siguiente, del punto de vista tecnológico. Y aquí viene el párrafo cursi, que es a nivel profesional para ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo justifico mi problema desde el punto de vista económico? ¿Listo? Básicamente diciendo qué ahorros voy a generar al corto y a largo plazo. ¿Listo? Pues esto es evidente para todos los que tienen proyectos de desarrollo de software, ¿no? Pues los ahorros son que le voy a permitir a la empresa acceder a una solución gratuita, construida a su medida, la cual le va a permitir, entonces, si es gestionar los inventarios, no perder productos, no perder dinero por no tener clientes, ¿cierto? Todo lo que vaya ahí. Ahí ustedes describen todos los ahorros que va a generar su solución. ¿Listo? Después lo vamos a ver desde el punto de vista social. ¿A quién beneficia? Esta pregunta me gustaría hacerla, por ejemplo, a Felipe, porque creo que él me va a dar un gran ejemplo de lo que quiero mostrar acá. Felipe, ¿a quién beneficia su anteproyecto y de qué manera? Pues en sí beneficia pues a mi papá y al socio, ¿no? Pues porque les va a hacer perder, bueno, les va a hacer perder menos en mercancía vencida, y digamos cuando van y preguntan un producto y de casualidad no lo tienen porque nunca se dieron de cuenta que se agotó, pues en ese caso los beneficia a ellos por ese lado. Listo, eso es súper claro. El primer beneficiario pues es el beneficiario de la solución. Pero adicionalmente, si la droguería de tu papá y el socio quiebran, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes pierden también además de ellos? Pues la comunidad, ¿no? Porque digamos... La comunidad, ¿cierto? Porque tú me estás diciendo que es una droguería con esa vocación social, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que este sistema indirectamente también va a beneficiar a la comunidad,
dado que permite que la droguería se mantenga en funcionamiento, sea competitiva y pueda seguirle sirviendo. ¿Listo? En el caso de Darío, exacto, bueno, gracias Sergio, a las familias también, las familias de los socios también se ven beneficiadas de que eso funcione. Ahí ya Sergio cogió la idea como era. Darío, en tu caso, ¿a quién beneficiaría tu trabajo de grado? Pues a la empresa de mi primo, profe, beneficiaría. ¿Listo? ¿Y a quién más? Pues también las personas que trabajan con él. Bueno, listo, indirectamente a los trabajadores, pero tú también estás beneficiando a los clientes de tu primo, ¿cierto? También, o bueno, por ejemplo, Claro. Don Felipe también a los proveedores, pero tú también a los clientes porque les va a permitir acceder más rápidamente a su información, tener mayor información sobre los productos que están ofreciendo y tal. ¿Y ves, Darío? Así lo justificamos desde el punto de vista social. ¿A quién beneficia Listo, y de profe, qué manera? tenerlo en cuenta. ¿No? Ujú, ¿listo? Listo. Después seguimos desde el punto de vista tecnológico. ¿Listo? ¿Qué valor agregado ustedes están ofreciendo? Entonces, aquí viene la pregunta clásica que también le podríamos aplicar a Felipe. Es que tu caso se da mucho para ilustrar esto que quiero acá, Felipe. ¿Por qué tu papá no debe seguir haciendo lo que está haciendo como hace 30 años y debe pasarse a un sistema de información? ¿Cuál es el valor agregado que tiene? Pues porque el inventario va a ser mucho más confiable y no va a ser tan monótono como lo llevan y ocasionalmente como lo realizan. Pues porque les da pereza realizar a veces el inventario, decir coger a mano en una libreta y decir, bueno, vamos a escribir tal mercancía y en una droguería son por ahí 100, 120 productos y entonces, Ay, más que pereza es tiempo, ¿no? O sea, igual ellos hay días que cuando hacen inventario, me imagino que les toca cerrar la droguería y 2 o 3 días cuente productos y anote, ¿no? Me imagino. lo hacen por la noche, sí. Exacto. Entonces yo digo, ¿cuál sería el valor agregado? Uno, pues que va a optimizar el proceso, va a hacer la información más confiable. Y dos, por ejemplo, va a permitir que se disponga que los procesos se hagan de una manera mucho más rápida, ¿sí? Tu valor agregado a nivel tecnológico serían dos. La calidad de la información, porque va a ser más confiable y va a haber menos propenso a errores humanos, por un lado. Y por el otro lado, la oportunidad, que es cuando yo accedo a la información. O sea, ¿no? Yo accedo a la información cuando la necesito, punto. ¿Listo? Entonces, esa sería desde el punto de vista tecnológico. ¿Listo? Hay un caso especial, pues digamos, Sebastián Andrés, que es un proyecto de innovación. ¿Cuál sería ese valor agregado desde el punto de vista tecnológico que ustedes estarían dando? Sebastián y Daniel, perdón, Sebastián y Andrés. Estaba metiendo ahí a Sergio, Andrés, Daniel y Sebastián todos en una misma bolsa. Daniel, que Daniel no lo escuchaba hablar hoy, estaba ahí con bajo perfil, con ultra low profile. Profe, pues, Daniel. la innovación básicamente estaría en pues, la parte de los registros biométricos más que todo. Bueno, sí, podría ser porque ustedes tienen ahí una parte biométrica que todavía tenemos ahí volando en cuanto a qué es lo que se va a proponer, ¿cierto? Sí, se me ha olvidado. Pero entonces, desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál va a ser otro plus que ustedes tienen? ¿Por qué hacer una aplicación de pausas activas? Pues sencillo, porque cuando uno está utilizando el celular o el computador, a uno se le pasa el tiempo. ¿Listo? Ese es su valor agregado. Ustedes están atendiendo directamente la raíz del problema. ¿Listo?
por ejemplo, si yo tuviera una aplicación de pausas activas, me hubiera salido ya un aviso en la pantalla diciéndome usted lleva 1 hora ahí parado como una cacatúa hablando y usted no ha hecho ningún estiramiento y se pueden encoger las manos, muy seguramente los estudiantes están igual, entonces párese, estire el brazo, el no sé qué, el atrás, tin, 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 ¿sí o no? Entonces ese podría ser el valor agregado, eso lo tienen que determinar muy bien. ¿Por qué la tecnología que ustedes van a ofrecer ofrece ese valor agregado? Por ejemplo, si ustedes ya determinan, no, lo vamos a colocar en una nube de Amazon por alguna razón, o en una nube de Google, o en la nube de Microsoft, ¿qué valor agregado van a dar? No, vamos a permitir que tengan disponibilidad, elasticidad, y esos son los valores agregados que ustedes van a brindar con la tecnología que ustedes están ejecutando. ¿Listo? Después, seguimos desde el punto de vista profesional, que este es el párrafo cursi, ¿listo? Entonces, ¿a usted qué le aporta? En este párrafo es cuando ustedes se inspiran, entonces ustedes dicen, no, a mí me aporta profesionalmente porque es la primera vez que voy a ejecutar un proyecto con el ciclo completo de desarrollo de software para ofrecerlo a una empresa externa. Es mi primer proyecto grande donde aplico todo el aprendizaje que he obtenido de esta valiosa universidad, ¿sí o no? Entonces ahí es donde ustedes se ponen así super cursi y dicen qué es lo que realmente este proyecto les va a aportar a ustedes como personas, ¿listo? Como profesionales, no me va a permitir conocer nuevas tecnologías, no me va a permitir mejorar mis habilidades de desarrollo, no me va a permitir mejorar mis habilidades sociales, me va a permitir explorar si esto es lo que me gusta o no. Pueden haber miles de cosas y si son dos integrantes, entonces cada uno debe poner esto nos va a aportar o esto particularmente a mí me aporta en tal y tal y tal. ¿Listo? Poniendo estos 5 párrafos, 1, 2, 3, 4, 5, cada cosa en un párrafo ya tienen 5 párrafos, tienen una justificación bien sólida que les aseguro que nadie les va a decir, uy, no lo tienen justificado, no, porque lo están justificando desde todos los puntos de vista, están justificando la pertinencia de su proyecto. ¿Listo? Una es 1.4 objetivos, que ya lo voy a explicar de una manera muy rápida, pero pues necesito poner cuidado. Y una un poco más fácil que se llama alcance. ¿Listo? Entonces, bueno, eso se llama alcance y limitaciones, o alcance y fuera del alcance, o solo alcance y dentro de ese lo ponen. ¿Listo? Este es muy similar, es como extender el párrafo de alcance que hicimos en la ficha. ¿Listo? Entonces, lo mismo, este está formado por 2 secciones. La primera, que se llama alcance, y la segunda, ¿quién adivina cómo se llama? Limitaciones. Gracias. ¿Quién fue el del punto? Se merece punto. Nada más por eso. Claro, no, pues estuvo en la juega porque sus compañeros no contestan. ¿Listo? Entonces, en el alcance tenemos lo mismo que teníamos en la ficha. Entonces decimos, la aplicación contará con los siguientes módulos. Y empiezan, módulo 1 hace tal cosa, módulo 2, solo que acá ya debe ser un poquito más detallada la descripción del módulo. ¿Listo? Si van a utilizar roles, entonces tendríamos que tener acá cuáles roles van a utilizar, cuáles van a ser los módulos por cada rol, y finalmente un resumen de las tecnologías. ¿Listo? Entonces ya les dije, entonces, en la tecnología sí ponen, ya tienen que poner en qué ustedes más o menos ven que pueden hacer el back, el front, la base de datos y qué framework pretenden utilizar. ¿Listo? Aquí van las 3 cosas de ahí. Entonces, en el alcance yo coloco, esta va a tener 3 roles, el rol de usuario, el rol de tal, el rol de administrador. Los módulos, entonces el usuario tendrá acceso a tal módulo, pam, 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 pam. El administrador tendrá acceso a tales módulos y tienen que describir muy bien descritos esos módulos qué es lo que se va a hacer. Es casi como una descripción de requerimientos inicial. Entonces, de hecho, si ustedes la pueden socializar con sus
beneficiarios, muchísimo mejor. ¿Listo? A ver, acá volteo un poquito esto. Listo. Y ahora, entonces ya en tecnología ya saben que entonces ponen back, ponen front, ponen base de datos y ponen framework o la herramienta de desarrollo. ¿Listo? Y aún más importante que el alcance. ¿Qué deben colocar también? ¿Qué irían las limitaciones? Pues qué es lo máximo que puede hacer el programa, ¿no? O bueno, eso pues, como hasta No. dónde puede llegar, ¿no? Más o menos, pero entonces, es decir explícitamente qué no va a hacer el programa. ¿Listo? ¿Por qué eso es tan importante? Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí, voy a hacer un sistema de inventarios. ¿Listo? Si ustedes le dicen a Jonathan Rico que se acabó de graduar de la universidad, les digo, bueno, un sistema de inventarios, entonces ustedes me muestran un módulo donde registran las entradas y un módulo donde registran las salidas. Yo digo, listo, me parece bien, listo. Y si yo les toco de jurado, entonces les voy a calificar bien. Pero si ustedes están hablando con el Jonathan, que trabajó en 3 proyectos de inventarios, uno de inventarios hospitalarios, otro de inventarios para medianas y pequeñas empresas, otro para un inventario de telecomunicaciones, proyectos de nivel nacional. Entonces yo digo, no, pues es que es obvio que un sistema de inventarios debe tener un Cardex para registrar, para tener los movimientos. Y en todo momento yo debo saber cuál es el registro del Cardex. ¿Listo? Entonces, ahí yo ya los estoy fregando a ustedes. Les pongo un ejemplo más cercano a ustedes. Entonces me dicen, voy a hacer un sistema para el registro de ventas. Pues yo les digo, si yo fuera su jurado y los quiero joder, les digo, eso debe incluir la parte de facturación. ¿Cómo van a tener ventas sin facturación? Por ejemplo, en el caso de Felipe, otra vez poniéndolo de ejemplo, él me dijo, yo voy a permitir registrar los inventarios, los productos, qué productos se vendieron y qué productos no, pero no voy a registrar los precios ni voy a generar facturas. Eso tiene que ser una restricción porque eso para mí es obvio, pero para el que lo está leyendo no. ¿Listo? Entonces, es necesario poner qué es lo que no va a hacer mi programa de manera explícita. ¿Qué es lo que debo poner a este nivel? Les doy hasta una pista para que ustedes vean qué es lo que pueden y lo que no pueden poner. Entonces, lo primero, ¿qué módulos no se incluirán? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sergio, que hoy casi no he cogido a Sergio y Andrés como ejemplo, en el caso de Sergio y Andrés, yo les digo, no, es que ustedes deberían tener un módulo para permitirme a mí tener que apenas se conecte a la red, que se logre conectar a alguna red alámbrica, pueda enviar un mensaje a todo el mundo por internet y postee en redes sociales y tan, ¿sí o no? Ese podría decirles yo que eso debería estar ahí, porque es muy obvio que cuando yo restablezco la conectividad, le debo mandar un mensaje a todos diciendo que estoy bien por medio de redes sociales. Pues entonces ustedes pueden poner ahí, si les parece que es algo que la gente puede pedir, entonces ustedes pueden decir ahí, no se incluirá ningún módulo que utilice conexión de datos o internet tradicional. Ustedes van a utilizar su propio esquema. Y ya con eso se libraron de ese problema. Si alguien les llega a decir, ay, es que es muy obvio que eso debería incluir, entonces ustedes sacan su anteproyecto, sacan la parte de alcance y limitaciones y les dicen, mire, acá dijimos explícitamente que no se va a incluir nada que no tuviera conectividad. Punto. Y así ustedes se curan esta ley. ¿Listo? Aparte, con respecto a los módulos, hay otro que es importante. ¿Qué acciones no se realizarán? ¿Qué acciones yo no voy a realizar? Esto es súper importante. ¿Listo? Acá va una pregunta. Darío,
ustedes van a migrar toda la información histórica de los expedientes que tiene tu primo que manejan actualmente de manera manual. Ustedes se van a poner y la van a digitalizar y lo van a subir al sistema. Profe, pues él tiene sus documentos y expedientes guardados en el Drive. Pues Ok, ustedes se van a Sí, poner a quiere que descargarlos también y esos subirlos al documentos- sistema. y subirlos al sistema y a la página, también para que sus clientes se conecten desde la página. Ok, eso sí está súper claro y ustedes tienen que tener cuidado con esa actividad porque si son 10 expedientes pues no hay problema, pero si estamos hablando de 10.000, eso puede ser un problema para ustedes. Ojo, Claro. Sí, ya Eso es lo ahí que- aumentar más la capacidad de la memoria. no por el De tamaño la de la memoria. AWS. Eso no me preocupa porque al final tu primo es el que Ujú. tiene que pagar eso. A mí lo que me preocupa es que es diferente que por más de que ustedes tengan el Drive, pero si a ustedes les toca bajar carpeta por carpeta, subirla al esquema de bases de datos que ustedes tienen, les toca revisar metadatos, les toca revisar un montón de cosas, y eso les puede consumir demasiado tiempo. Claro. Por Entonces, eso, es- profe, estábamos pensando con lo de las bases de datos no relacionales y viéndolo de esa perspectiva es lo mejor, ¿no? No sé, Podría de ser, pronto, profe. para la parte de los documentos sí podría ser. ¿Listo? Yo con ustedes, escríbanme un correo, Darío, porque yo ustedes tengo que hablar con la profe Pilar para ver si les puede poner un director desde este semestre que conozca ese tema, porque yo realmente no lo manejo muy bien, o sea, tengo los conceptos, pero no he hecho implementaciones a gran Sí. escala de bases de datos no relacionales, entonces siento que podría caer en imprecisiones yo, por eso creo que es mejor escribirme un correo como diciéndome que para recordarme hablar con la profe Pilar y yo le envío la solicitud a la profe Pilar. Pilar. Listo, ¿Listo? listo, profe. Dale, Listo. muchas gracias. Iván Felipe, su merced va a migrar todos los datos del inventario histórico que tiene su papá en el cuaderno de los últimos 30 años. No creo, profe. No, de ninguna manera, ¿cierto? Entonces usted debe poner ahí acciones. Únicamente se cargará el inventario disponible a la fecha de o de la fecha de salida de producción del sistema. Punto. ¿Listo? Ya no tiene, entonces, esas son todas las acciones que ustedes van a realizar. Las acciones más comunes que ustedes no realizan son, Esteban, dime. Tengo una pregunta, a ver, es que el otro día creo que te escuché decir algo como, bueno, yo planteo 40 módulos de los cuales voy a hacer un producto mínimo viable, es decir, de esos 40 módulos hago el core, que fue lo que le entendí, y ese core son 3 módulos, es decir, yo planteo 40 módulos en mi caso para la aplicación, pero en las limitaciones, por seguir con el mismo número, pongo los 47 que no voy a entregar en la tesis, ¿sí? No, tú puedes poner, como esos módulos ya los describiste, entonces tú puedes decir, el modelo planteado para el emprendimiento incluye tantos módulos, pero en el marco de este trabajo de grado únicamente se desarrollará el módulo 1, 2 y 3, ya, punto. O sea, no tienes tanto que nombrar los otros, sino decir, solo se van a hacer esto, punto. Es decir, en la limitación diría solo hago de los módulos planteados en el proyecto solamente se hará el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Ajá, exactamente. Así que obvio que no se va a hacer nada más a la hora de que de pronto un jurado me diga, hey, pero esto debería existir. No, porque si a ti a este trabajo lo va a aprobar un jurado, si ya ese jurado te lo aprueba, ya no hay nada que hacer, ya te lo aprobaron, ya eso es lo que va. Ok, vale, profe. Listo. Entonces, entre las acciones más comunes que ustedes no realizan, 1, migración de datos históricos. Cuando no son muy grandes los datos históricos que ustedes van a migrar, no, en general no se realiza esa migración. Por ejemplo, en el caso de Darío y Ani, si son muchos datos, los van a meter en una base de datos relacional, muy seguramente ustedes no van a hacer esa migración
sino ustedes van a habilitar todo para permitir que otra persona haga la migración, o si no, les puede exceder el tamaño de lo que es el trabajo de grado. 2. Otra acción que ustedes no realizan, mantenimiento. Ustedes entregan el producto y suerte es que les digo, como parte del trabajo de grado, si ustedes después los contratan para hacerle mantenimiento al sistema, ya es diferente y esa es otra modalidad que ustedes ya deben cobrar por su trabajo y pero como marco del trabajo en general, ustedes no realizan mantenimiento ni correcciones posteriores a la entrega del producto. ¿Listo? Y por último, la última limitación es de tipo económica. Entonces, por ejemplo, en el caso de Darío, Ani y tú van a comprar son los que van a proveer el hosting y la máquina de AWS. Pues, profe, en el hosting, mirando desde la AWS, pues dan a estudiantes gratis 15 gigabits de capacidad y ahí lo podemos pues manejar. Si se llega a extender más la memoria, ya tocaría comprarla. ¿Y quién lo va a comprar? ¿Usted? Profe, no lo escuché bien. Qué pena. ¿Quién lo tendría que comprar? ¿Usted? No, pues le comentaría a mi primo. De todas maneras, yo le comenté sobre eso porque de todas maneras él maneja una extensa información y le dije, pues la verdad de pronto se puede acceder más de esa capacidad de memoria que dan como la AWS. Entonces yo le dije, pues lo más posible es que tiene que pagar al mes una capacidad más. Exacto, y si él quiere comprar su dominio, que sea Bella o Grado, no sé qué, también lo va a comprar. Sí, el dominio también lo estaba consultando, profe, y también pues le comenté que cada mes y cada año se puede comprar el dominio y no sale tan costoso. Exacto. Sí, o sea, él puede comprar de otras empresas. Exacto. O él puede, de hecho, digamos, yo en las empresas que yo manejo el hosting con HostGator y yo pago planes de 3 años y son como 250 por un plan, una buena máquina con buenos temas, y pago como 250,000 por 3 años del hosting. Y hay otros mucho más económicos. Está bien. Entonces, en GoDaddy también son súper económicos, y ustedes compran planes de 3 años, salen súper baratos. Pero entonces esos costos al final, ¿quién los debe asumir? Su primo, ¿sí? Porque ustedes ya están haciendo el desarrollo de la plataforma, él debe asumir esos costos. ¿Listo? La máquina donde se va a alojar, ¿quién se la tiene que dar? Su primo. Si no es en la nube, pues debe ser su primo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Si ustedes necesitan desarrollar simulaciones o necesitan un laboratorio, pues si ustedes no van a proveer esa infraestructura porque no tienen de dónde. ¿Listo? Entonces, esas son las principales limitaciones que se pueden presentar. Listo, profe, para tener en cuenta. Listo, súper. Entonces, ¿alguna duda con respecto al alcance? Un poquito más detallado. Pero pues creo que está de una buena manera, ¿listo? Entonces, ustedes ahí ponen módulos que no se incluyen, acciones que no se realizarán y los factores económicos que no cubrirán. Y por último, para cerrar la clase de hoy, como la parte más importante de este capítulo son los objetivos, ¿listo? Los objetivos son la promesa de lo que ustedes van a realizar, ¿listo? Estos objetivos están muy ligados al título del proyecto, ¿listo? Si ustedes dicen desarrollo de software de tal cosa, muy seguramente el objetivo va a ser algo similar a desarrollar un sistema que permita tal. ¿Listo? Son muy similares, ¿listo? Entonces, ¿a qué les suena a ustedes objetivo general? ¿Qué es un objetivo general? De pronto algo relacionado con la solución a grandes rasgos del problema. Exacto, es como la línea general que va a cubrir el problema, ¿listo? Lo que ustedes al final van a entregar es su promesa de valor, ¿listo? ¿Cuál es la estructura de un objetivo?
todos los objetivos se escriben de la siguiente manera. Un verbo en infinitivo. ¿Quién se acuerda cuáles son los verbos en infinitivo? Terminan en ar. No. Los que terminan en ar, er, ir, or, ¿cierto? Entonces, ustedes van a decir desarrollo de software, en vez de desarrollo, dicen desarrollar un software, plantear, implementar, diseñar, moldear, bla, bla, bla. ¿Listo? Lo que quieran poner ahí. Después va un complemento que está relacionado con el verbo y finalmente va un propósito. Este es muy similar a ese esquema que les di, a los que les di esquemas de títulos, es muy similar. Entonces, si ustedes están hablando de desarrollo de software, muy seguramente su objetivo general va a ser implementar un software o desarrollar un software o desarrollar un software o configurar un software. Bueno, pueden ser diferentes verbos, ¿listo? Para el tema de los verbos, busquen algo que se llama la taxonomía de Bloom. La buscan así en internet, taxonomía de Bloom para objetivos. No me acuerdo si es con doble O o con doble M. No, creo que es con doble O. ¿Listo? Entonces, cuando lo ponen, este mancito les sugiere a ustedes cuáles podrían ser unas palabras adecuadas para un objetivo general y cuáles para un objetivo específico. ¿Listo? Adicionalmente, tengo los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Los problemas puntuales a solucionar, algo así. Es como la subdivisión a alto nivel de este problema. ¿Listo? Entonces ustedes me lo nombran. La idea es que todo proyecto de investigación tenga entre 3 y 5 objetivos específicos. ¿Listo? Entre 3 y 5. Menos se ve mal, más también se ve mal. Más quiere decir que no lo acotaron lo suficiente. ¿Listo? En general, a mí me gusta utilizar un esquema que se llama 1-4-4. ¿Listo? Un objetivo general, 4 objetivos específicos y 4 actividades por objetivo específico, que es lo que vamos a ver en la metodología. Entonces, en el objetivo específico también se pone de la misma manera. Verbo en infinitivo. Ahí dice verbo o dice verbos en infinitivo. ¿En plural o en singular? Singular pareciera. En singular, ¿listo? Entonces, quiere decir que tanto por los objetivos generales como el objetivo específico hay un solo verbo, ¿listo? Y yo no los critico porque de hecho yo muchas veces caigo en eso, no escribiendo objetivos, pero sí en mi escritura diaria suelo cometer este error y es escribir 2 verbos. Entonces, generalmente, por ejemplo, les digo a ustedes, generalmente ustedes tienen que considerar y tener en cuenta todas las características. Estoy diciendo lo mismo, pero pongo 2 palabras. Entonces, cuando ustedes están formulando los objetivos, ustedes dicen, no, es que en este objetivo yo no diseño, sino yo diseño y modelo. Entonces ustedes ponen diseñar y modelar. No, va un solo verbo, o escoge diseñar o escoge modelar, o cuál contiene a cuál, va un solo verbo. ¿Listo? Más un complemento del verbo, más el propósito, más el medio. ¿Listo? Entonces, para el objetivo general, es la promesa general de valor. Entonces, por ejemplo, desarrollar un solo verbo. Desarrollar, ¿qué es lo que yo voy a desarrollar? El complemento es lo que me le da sentido al verbo. Desarrollar un sistema de información, una aplicación móvil, una interfaz pública web, lo que yo vaya a desarrollar. Desarrollar tal cosa. ¿Listo? Después va el propósito. Entonces, desarrollar tal cosa para
¿Para qué lo quiero hacer? Eso debe tener un propósito. Entonces, desarrollar un sistema de información para el manejo de inventario de las papas en la bodega tal para mejorar su gestión de los clientes. Listo, ahí ya me pusieron todos los componentes. Ya sé que ese objetivo tiene sentido en sí mismo. ¿Listo? Entonces no sé si alguno de ustedes me quisiera plantear cómo podría ser el objetivo específico, el objetivo general de su proyecto. No sé cómo desarrollar un sistema de inventarios. No, desarrollar un sistema de inventarios. No sé cómo plantearlo. O más bien, desarrollar un sistema de inventarios bien en la droguería Onassis, porque eso es parte del complemento, para minimizar las pérdidas excelente, o para realizar una actualización tecnológica, o para reducir la cantidad de productos perdidos, para lo que tú vayas a hacer, que eso va derivado de la problemática que planteamos. Bien, Iván. Listo. Y ahora, entonces, ya cuando yo voy acá, ¿cuáles son los principales errores que ustedes cometen? Poner el mismo verbo de acá a acá. ¿Listo? Entonces ustedes empiezan acá. Listo, mi objetivo general es desarrollar. Entonces, si mi objetivo es desarrollar, ¿cuáles son las grandes fases de todo ciclo de desarrollo de software? ¿Somos ingenieros de sistema o estoy hablando con veterinarios que no me fluyen a lo que les estoy preguntando? ¿Cuáles son las fases? Gracias, Sergio. Levantamiento de requerimientos, que eso lo llamamos análisis. Entonces, en verbo sería analizar. Después de analizar, ¿qué hago? ¿No? Implementar, bueno, acá en general se hace una fase de diseño, ¿no? O sea, yo analizo y hago la historia del usuario, documento el requerimiento, ya después hago el caso de uso, la historia de usuario, lo que yo vaya a hacer para el diagrama de clases como soporte para esa historia de usuario. Después de eso, ¿qué hago? ¿Implementar? No. Implementar o desarrollar, sí, puede ser. Y por último, Pues en las fases de desarrollo de software sería como el mantenimiento, ¿no? antes de esa, por eso es que todo producto que ustedes sacan allá nunca tiene la calidad que se espera, ¿no? Las pruebas, los ingenieros somos expertos en dos cosas: en no hacer pruebas sobre nuestros desarrollos ni documentarlos. Esas son las dos únicas cosas en que somos expertos. Cuando ustedes recién salen y si llegan a una empresa con una mala cultura organizacional, ustedes ni documentan ni prueban. Eso van haciendo software en serie y van sacando de allá y que el cliente me devuelva, que el cliente pruebe. Esa no es la idea, ¿no? Entonces, en el ciclo de software tradicional sería más o menos analizar, diseñar, implementar y probar. Lo que dijo Esteban, los ciclos a veces extienden, está mantener u operar y después dar de baja. Pero esos dos fases, ya se acuerdan que acá fuera de la casa dijimos que no se iba a hacer el mantenimiento, entonces pues no lo incluyo como parte de los objetivos. ¿Listo? ¿Qué errores cometen? Que entonces ustedes acá me ponen y en el objetivo general también me ponen implementar. O me pasa mucho con el desarrollar. Ponen acá desarrollar y entonces acá ponen analizar, diseñar y desarrollar. ¿Listo? No. ¿Listo? Va. El verbo acá debería estar, entonces acá ponen desarrollar, acá pueden poner implementar, o pueden poner otro verbo como codificar, o no sé. Podrían haber otras palabras que sean sinónimos de que yo voy a realizar ese desarrollo de software, ¿listo? Sin necesidad de decir que sea desarrollo. Entonces, acá tengo verbo en infinitivo, complemento, propósito y medio. Ya entendimos qué es el verbo, el complemento y el propósito, ¿listo? Entonces, analizar el complemento, las necesidades del usuario, yo analizo necesidades del usuario, para el propósito, para entender qué es lo que éste requiere, pero acá agregué otro aspecto importante, el medio.
Entonces ustedes me tienen que decir acá, analizar las historias de usuario para tal cosa a través de, entonces yo a través de qué puedo analizar, en general a través de qué yo entrego el resultado de mis análisis. O del levantamiento de requerimientos. A través de documentos. De documentos, pero ¿cómo los llamamos? ¿Cuál es el documento más común en el que nosotros entregamos requerimientos? Uy, de pronto algún formato IEEE. En un formato, es un formato, sí hay formatos, pero los llamamos muy comúnmente. ¿Qué es lo que... ¿Quién dijo? ¿Qué dijo Felipe? ¿Historias de usuario? Historias de usuario, bien. Felipe on fire, bien. En una historia de usuario, generalmente nosotros analizamos y termina en historia de usuario. Antiguamente, hace unos 10 años, hace como 10 o 15 años, eran también muy comunes los casos de uso detallado. Entonces a veces uno aterrizaba el requerimiento en casos de usos detallados, ¿listo? Pero actualmente las historias de usuario funcionan muy bien. Yo cuento la historia del usuario, pero con cierto nivel de detalle técnico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría en total mi frase? Analizar las necesidades del usuario para entender sus requisitos a través de historias de usuario. ¿Sí ven? Entonces, ¿yo cómo conecto acá? Esto se conecta automáticamente, ¿no? Porque yo digo verbo en infinitivo y complemento se conecta. Pero acá, para el propósito, entonces le pongo para hacer tal cosa. Acá pongo lo mismo, esto se relaciona directamente, y acá lo que digo es para, y acá digo a través de, o por medio de. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, diseñar. Entonces, diseñar todos los modelos de datos para desarrollar las historias de usuario a través de notación UML, a través de diagramas estáticos y dinámicos, a través de diagramas de estados, a través de diagramas de clase o a través de un modelo de entidad relación. ¿Sí? Todo lo que ustedes van a utilizar lo colocan acá. Implementar, codificar el software de acuerdo a las necesidades del usuario para aterrizar sus necesidades a través de el framework tal. ¿Listo? Y por último, probar la solución diseñada para asegurar que cumpla las necesidades del usuario a través de, entonces hay dos tipos de pruebas. Yo puedo hacer pruebas automatizadas, entonces a través de pruebas automatizadas, o puedo hacer validaciones con el usuario a través de entrevistas de validación con el usuario. ¿Listo? Lo que ustedes quieran. Si se dan cuenta acá, de alguna manera les di qué verbos ustedes podrían utilizar para su objetivo específico, ¿listo? Y acá se ve claramente eso de que los objetivos específicos conforman el general, ¿listo? Porque entonces ustedes cogen un objetivo general, lo plantean y tienen un grupo de objetivos específicos. Al final, después de ustedes analizar, diseñar, implementar y probar, van a cumplir el objetivo general que sería desarrollar el software. ¿Listo?